El silencio, en un lugar como el refugio, era un presagio. Usualmente la cantina vibraba con el lamento de una guitarra desafinada, el tintineo de vasos chocando y el coro de carcajadas etílicas que ahogaban el aullido del viento del desierto. Era un oasis ruidoso en un mar de polvo y olvido, un refugio para almas perdidas y corazones cansados en algún rincón olvidado del México profundo. Pero aquella noche, en un instante, todo sonido se desvaneció, dejando solo el eco del miedo. La música se cortó abruptamente, las risas se ahogaron en gargantas secas y el tintineo dejó paso a un escalofriante murmullo de terror. Era el tipo de silencio que solo una amenaza inminente podía provocar, el silencio que precede a la tormenta, o peor aún, a la llegada de aquellos que se creían dueños de la noche y de las vidas que en ella se encontraban. En este rincón del país un nombre susurrado por encima de otros infundía un pavor helado: el Cártel del Golfo. Su mera mención podía hacer que la sangre se helara en las venas, que la valentía se desvaneciera y que hasta el hombre más rudo se encogiera. Y esa noche, su sombra se cernía sobre el refugio. En el corazón de este pequeño universo de desolación y resistencia se encontraba Ramiro. Con casi 60 años a cuestas, su rostro era un mapa de arrugas, cada una contando una historia de noches largas y tragos amargos. Sus manos fuertes y callosas habían servido incontables copas de mezcal, tequila y cerveza, pero también habían levantado escombros, cuidado enfermos y, en ocasiones, consolado a los afligidos. Ramiro era más que un simple cantinero. Era el guardián de El Refugio, una figura casi paternal para los pocos que se atrevían a llamar hogar a aquel pueblo olvidado. Su cantina no era lujosa, ni siquiera acogedora en el sentido tradicional. Era un espacio de madera oscura y olor a alcohol rancio, pero tenía un alma, un espíritu que Ramiro había imbuido en cada tabla del suelo y cada botella detrás de la barra. Conocía a sus clientes por sus nombres, sus penas y sus pocas alegrías. Escuchaba más de lo que hablaba y su silencio era a menudo más elocuente que cualquier sermón. La vida de Ramiro era una rutina inquebrantable de abrir la cantina al mediodía, limpiar los vasos, escuchar las historias del día y cerrar mucho después de la medianoche, bajo un cielo estrellado que parecía demasiado grande para un mundo tan pequeño y amargo. En ese ciclo repetitivo, Ramiro había encontrado un propósito, una forma de tejer su existencia en el tapiz de la comunidad, modesta, pero innegablemente suya. La noche transcurrió con la familiar lentitud de siempre. Los parroquianos habituales ocupaban sus lugares de siempre. El viejo Juan, que contaba historias de un México ya desaparecido. María, la vendedora de tamales, que siempre terminaba sus jornadas con una cerveza helada. Y un puñado de jóvenes que soñaban con escapar del polvo y la miseria. Ramiro se movía detrás de la barra con la gracia de quien ha repetido los mismos movimientos 1000 veces, sus ojos observando discretamente cada rincón, cada rostro. La risa de un borracho resonó en el aire, el gemido de una ranchera se coló por los altavoces viejos, y el calor de la conversación llenó el espacio. Todo era normal, predecible, hasta que un sonido diferente irrumpió en la quietud de la noche. No era el motor de una camioneta de reparto, ni el trote de un caballo rezagado. Era el rugido grave y continuo de motores potentes, acercándose con una intención inconfundible. Las luces de los faros cortaron la oscuridad, proyectando sombras fantasmagóricas sobre la fachada de El Refugio. Un convoy de vehículos oscuros, sin distintivos, como espectros metálicos, se detuvo frente a la cantina. El motor de la música se cortó en seco, como si alguien hubiera jalado el cable principal. Un silencio ominoso descendió sobre el lugar, más denso y pesado que el polvo del desierto. Los clientes, que hasta hacía un instante reían y hablaban, se quedaron inmóviles, sus miradas fijas en la puerta. Era un silencio que todos conocían, un preámbulo de lo inevitable. En este rincón del mundo la violencia no era una novedad, sino una sombra constante,
un compañero indeseado que aparecía y desaparecía a voluntad. La gente había aprendido a vivir con ella, a ignorarla, a pretender que no existía hasta que golpeaba en su puerta. Pero esta vez el terror era palpable, una niebla fría que se extendía de mesa en mesa, de hombre a hombre. Los ojos se agrandaron, las manos temblaron y los alientos se contuvieron. Nadie se atrevía a hablar, a moverse, a siquiera respirar ruidosamente. Sabían por el sonido, por la forma en que el aire se había vuelto denso, que no eran visitantes comunes. Eran ellos, los vehículos, los hombres, la oscuridad que los envolvía, todo gritaba la misma palabra: peligro. Ramiro, inamovible detrás de la barra, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus manos, sin embargo, se mantuvieron firmes, aferradas al trapo húmedo con el que acababa de limpiar el mostrador. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, se entrecerraron, preparados para lo que viniera. El sonido de las puertas de los vehículos abriéndose y cerrándose resonó como una sentencia en el silencio casi absoluto. El terror que infundía el nombre del Cártel del Golfo se materializaba en la entrada de su refugio. Si esta historia te ha atrapado y quieres saber cómo Ramiro enfrentará esta terrible amenaza, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale a la campanita para no perderte la segunda parte de esta increíble historia, donde la tensión se incrementará y Ramiro deberá recurrir a toda su sabiduría para proteger a su gente. La noche en el refugio apenas comenzaba. El estruendo de motores se acalló bruscamente, dejando un silencio denso y opresivo que solo las noches de terror saben forjar. Las luces delanteras de las camionetas se apagaron casi al unísono, sumiendo la entrada de la cantina en una oscuridad más profunda, una antesala al caos que se avecinaba. Fue entonces cuando las puertas de El Refugio, que antes habían recibido con una invitación tácita de fiesta y desahogo, se abrieron de par en par con una violencia inusitada. Los goznes gimieron en protesta, un lamento que pareció extenderse por todo el pueblo dormido. De la oscuridad surgieron figuras imponentes. Eran hombres corpulentos, armados hasta los dientes, con pasamontañas que ocultaban sus rostros, pero no la frialdad de sus ojos, que brillaban con una amenaza implícita. En sus pechos, o colgando de sus cinturones tácticos, se podía distinguir el inconfundible emblema del Cártel del Golfo. Un delfín estilizado, un depredador en su propio hábitat, ahora irrumpiendo en este santuario de risas y pesares. La música, un viejo mariachi que hasta hacía unos segundos llenaba el aire con sus melodías nostálgicas, se detuvo abruptamente. Unos segundos antes, el tocadiscos había sido apagado de un golpe seco por uno de los recién llegados, un gesto calculado para subrayar la interrupción, la nueva autoridad en el lugar. La tensión se hizo tan palpable que se podía casi cortar con un cuchillo. Cada cliente, cada uno de esos hombres y mujeres que minutos antes reían y bebían sin preocupaciones, se quedó inmóvil, con las copas a medio levantar, los cigarrillos a medio consumo y los corazones latiendo con una furia desbocada contra sus costillas. El miedo, un miedo ancestral y profundo, se había apoderado de cada rincón de El Refugio. Ya no eran individuos, eran una masa amedrentada, susurrando oraciones mudas a cualquier deidad que quisiera escucharlos. El líder del grupo, una mole de hombre que parecía devorar el poco oxígeno que quedaba en la estancia, avanzó un par de pasos hacia la barra. Su presencia era magnética, una fuerza gravitatoria de intimidación. No llevaba máscara, revelando un rostro curtido por el sol y la violencia, con una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha y le llegaba casi hasta la comisura del labio. Sus ojos, pequeños y penetrantes, escudriñaban cada rostro, cada sombra, cada objeto en la cantina. Era el Toro, como se le conocía en los bajos fondos, y su reputación le precedía, extendiéndose como una plaga por los territorios que pisaba. Su objetivo no era solo el control físico del espacio, sino una demostración ineludible de poder, de que en ese momento, en ese lugar,
Ellos eran la ley. Ramiro, con los paños de la barra aún en las manos, se irguió detrás de ella. Su rostro, surcado por las arrugas de la vida, no delató el mareo que sintió ni el temblor que recorrió sus piernas. Había visto cosas, sí, pero nunca tan de cerca, nunca tan personal. Intentó parecer tan imperturbable como una roca erosionada por el tiempo. Sus ojos se encontraron brevemente con los de El Toro, un duelo de miradas que duró apenas un instante, pero que para Ramiro se sintió como una eternidad. El Toro se detuvo frente a la barra, apoyando ambas manos enguantadas sobre la madera pulida, un gesto que Ramiro interpretó como la imposición de un nuevo orden. Su voz era grave, gutural, y resonó en el silencio cargado de miedo. «¿Quién es el dueño de este chiquero?», preguntó, su voz desprovista de cualquier tonalidad que no fuera el desafío. No era una pregunta, era una orden, una exigencia de rendición. Ramiro respiró hondo, un aliento que le supo a ceniza y miedo. «Soy yo, señor, Ramiro, a sus órdenes», respondió con una voz que para su propia sorpresa salió más firme de lo que esperaba. No había temblor, no había súplica, solo una calma aparente, lograda a base de años de lidiar con borrachos, problemas y la inevitable crueldad de la vida. Su mente, sin embargo, era un torbellino. ¿Qué querían? ¿Dinero? ¿Un lugar para esconderse? ¿O simplemente venían a dejar un mensaje de terror, a recordarles a todos quién mandaba en estas tierras olvidadas? El Toro alzó una ceja, una pequeña señal de sorpresa que no pudo ocultar. «Ramiro, ¿y esto qué es? ¿Un refugio para almas perdidas o una cueva de ratas?», inquirió con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca de desdén que heló la sangre de los presentes. Sus hombres, a su espalda, guardaban un silencio respetuoso, pero sus armas no. Apuntaban indiscriminadamente a la multitud acobardada. Ramiro mantuvo la compostura. «Es un lugar de descanso, señor, donde la gente viene a olvidar sus penas y a celebrar sus alegrías, cuando las hay», contestó, intentando inyectar un poco de normalidad a la situación anómala. En su interior, el dilema era brutal. ¿Hasta dónde podía ceder sin perder la dignidad? ¿Cómo proteger a la gente que consideraba su propia familia sin provocarlos? La supervivencia de todos dependía de su ingenio, de su capacidad para bailar en la cuerda floja entre la sumisión forzada y el respeto propio. «¿Y hoy qué se celebra?», preguntó el Toro, su voz sonando a burla. Ramiro sintió el peso de sus ojos sobre él, una presión que buscaba doblegarlo. «Hoy, señor, celebramos su visita, si me lo permite. Es un honor, aunque inesperado», dijo. La ironía en sus palabras era casi imperceptible, enterrada bajo una capa de falsa deferencia. Era un juego peligroso, lo sabía. Intentó apaciguar el ambiente, ganar tiempo, quizás entender las intenciones de estos hombres. «Puedo ofrecerles lo que gusten, señor. La casa invita. Un tequila, una cerveza, para que se refresquen del viaje», propuso, extendiendo la mano hacia una botella de tequila añejo que guardaba para ocasiones especiales. Era una oferta de hospitalidad, una antigua tradición mexicana que incluso en los rincones más oscuros de la sociedad solía ser respetada. Pero en la mirada de El Toro, Ramiro no vio ningún atisbo de aceptación, solo una astuta evaluación. El juego continuaba, y las apuestas eran mucho más altas de lo que Ramiro jamás había imaginado. El aire pesado en el refugio se cortaba con cuchillo, y el chasquido de un vaso al caer al suelo resonó como un disparo. Un joven, apenas un muchacho, había intentado balbucear una súplica, una disculpa inaudible, y uno de los hombres del cártel del Golfo, de rostro adusto y cicatriz prominente, lo tomó por el cuello de la camisa, levantándolo con una facilidad aterradora. La silla del muchacho se volcó con estrépito, y el resto de los clientes retrocedieron, sus ojos fijos en la escena, esperando el inevitable golpe, el grito que anunciaría el final de la paz precaria. El puño del sicario ya se alzaba.
una sombra amenazante sobre el rostro lívido del joven. Ramiro, que había estado observando la escena con una calma casi sobrenatural, movió apenas un pie. Su voz, sin embargo, cortó el tenso silencio con una autoridad que sorprendió a todos, incluido al hombre del cártel. «Déjalo, cicatriz», dijo, utilizando el apodo que, extrañamente, él mismo le había escuchado a El Toro un par de veces, un detalle que el sicario pareció notar. «El muchacho no sabe lo que hace, es solo un niño asustado». Su tono no era de desafío, sino de una extraña mesura, como si hablara con un perro callejero al que intentaba tranquilizar. «Hay suficiente mezcal para todos, y tengo tortillas recién hechas. No hay necesidad de que la sangre corra por un simple malentendido». El sicario bajó lentamente la mano, aunque no soltó al joven. Sus ojos se entrecerraron evaluando a Ramiro, buscando el desafío que no encontraba. La referencia a su apodo, utilizada con tanta naturalidad, lo descolocó por un instante. Soltó al muchacho, que cayó al suelo tosiendo, y se arrastró de regreso a su asiento, sus ojos llenos de gratitud y terror. Ramiro le lanzó una mirada tranquilizadora antes de volver a enfrentar al recién llegado. Había ganado un pequeño respiro, un segundo de ventaja, arriesgándose a ser el próximo en recibir el puñetazo, pero había valido la pena. La tensión seguía ahí, palpable, pero ahora tenía un matiz diferente, una sutil fisura en la pared de hostilidad. El Toro, desde su lugar en la barra, no había movido un músculo mientras el incidente se desarrollaba. Sus ojos, sin embargo, habían seguido cada movimiento, cada palabra de Ramiro. Cuando el cantinero se volvió hacia él, su mirada era indescifrable. «Eres valiente, cantinero», dijo la voz del líder, seca y sin emoción. «¿O estúpido? A veces la línea es muy delgada». Luego, inclinándose un poco, apoyó los antebrazos sobre la barra, acercándose a Ramiro. «Pero la valentía no nos da lo que vinimos a buscar». Su voz bajó a un susurro que, por su intensidad, resonó en cada rincón de la cantina silenciada. «Queremos tu lealtad, cantinero. Queremos saber si este lugar es nuestro, si ustedes entienden quién manda ahora». El nudo en el estómago de Ramiro se apretó. Lo que temía se estaba materializando. El refugio era su vida, su herencia, el único trozo de tierra que sentía verdaderamente suyo en un mundo tan incierto. La idea de que fuera de alguien más, y de un cártel como este, le revolvía las entrañas. Sabía que la sumisión significaba entregar no solo el negocio, sino el alma del pueblo, la poca autonomía que les quedaba. Pero la resistencia era locura. Las armas de los hombres del cártel no eran para exhibición, eran promesas de muerte. Recorrió con la mirada a los clientes, rostros pálidos, algunos rezando en silencio, otros con la cabeza baja, evitando el contacto visual, todos esperando su respuesta. La vida de todos ellos pendía de sus palabras. El Toro alzó ligeramente la mano, y los hombres del cártel que estaban en la entrada levantaron sus armas, apuntando directamente a los clientes aterrados. El clic metálico de los seguros liberándose resonó como una sentencia de muerte. El pánico se apoderó de algunos, que soltaron gemidos ahogados. Las caras de los clientes se desencajaron, y la sangre se les heló en las venas. La violencia ya no era una amenaza, sino un hecho inminente, un tic-tac mortal que marcaba los segundos antes de la explosión. Ramiro sintió el peso de sus vidas sobre sus hombros, una carga insoportable. ¿Era él o ellos? Su mente corrió a 1000 por hora, buscando una salida imposible, una palabra mágica que pudiera detener la masacre. La atmósfera se volvió tan densa que apenas se podía respirar. Cada segundo era una eternidad. Los ojos fríos de El Toro no parpadeaban, esperando una respuesta, exigiendo una muestra de obediencia, o de lo contrario, desataría el infierno. Ramiro cerró los ojos por un instante, respirando hondo, un aliento que parecía cargar con el destino de todos los presentes. Podía sentir el tic-tac, el pulso acelerado de su propio corazón y el de los que le rodeaban.
El silencio era ensordecedor, roto solo por el temblor de la madera vieja de la barra bajo sus manos. En ese instante fugaz, una imagen, un eco de un pasado lejano, cruzó su mente. No era una solución obvia, no era una estrategia planeada, sino un impulso desesperado, una apuesta arriesgada nacida de la memoria y la pura supervivencia. Sus ojos se abrieron de golpe, fijos en el toro, y en su mirada ahora no había miedo, sino una resolución férrea, una chispa que antes no estaba allí. La decisión estaba tomada. No podía permitir que la sangre manchara su cantina, que la vida de sus vecinos se extinguiera sin un intento, por descabellado que fuera, de evitarlo. Enderezó la espalda, su postura, aunque humilde, recuperó algo de su dignidad perdida. La palabra estaba en su lengua, lista para ser pronunciada. Era un nombre, un eco del pasado, una llave que, esperaba, abriría una puerta inesperada o sellaría su destino para siempre. Con un coraje que no sabía que poseía, y en medio del silencio más absoluto, Ramiro pronunció un nombre. Joaquín, musitó Ramiro, su voz, aunque apenas un susurro al principio, resonó en el silencio cargado de la cantina como un trueno distante. Luego, con una fuerza que desmintió su edad y el pánico que le atenazaba el alma, lo repitió, esta vez con claridad, con una convicción que sorprendió incluso a sí mismo. Joaquín, estoy aquí por Joaquín. El efecto de esa palabra fue instantáneo y profundamente desestabilizador para los hombres del cártel. Fue como si un interruptor hubiera sido accionado en la penumbra de El Refugio. Las miradas de los sicarios, antes endurecidas y llenas de hostilidad, se relajaron sutilmente. Sus posturas, rígidas y amenazantes, perdieron esa tensión de depredador listo para abalanzarse. Los fusiles que momentos antes apuntaban implacablemente a los aterrorizados clientes, ahora se inclinaron ligeramente. Sus cañones ya no perforaban directamente la mirada de sus víctimas. No fue un acto consciente por parte de los pistoleros, sino una reacción casi instintiva, una señal de respeto involuntario, o quizás de perplejidad, ante un nombre que claramente tenía un peso insospechado. El toro, cuya expresión hasta ese momento había sido una máscara inexpugnable de fría determinación, mostró el primer indicio de asombro. Sus cejas se fruncieron levemente, un músculo en su mandíbula se tensó, no por ira, sino por una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sus ojos, antes tan implacables, se entrecerraron en un gesto de evaluación, escudriñando a Ramiro como si el cantinero se hubiera transformado de repente en un enigma a resolver. El silencio no desapareció. Por el contrario, se hizo más denso, más profundo, pero ahora era un silencio diferente, uno cargado de interrogantes y no de pura amenaza. Ya no era el preludio de la violencia, sino la pausa antes de una revelación. Los clientes, presos de un miedo paralizante, apenas sí se atrevían a respirar, pero incluso entre ellos, una minúscula chispa de esperanza comenzaba a encenderse ante el cambio en la atmósfera. «¿Joaquín?», repitió el toro, su voz grave, pero despojada de la autoridad imperiosa de antes. Había un matiz de incredulidad, pero también de reconocimiento en su tono. No era un nombre desconocido para él, eso era evidente. Se mantuvo en su lugar, sin dar un paso atrás, pero la energía que emanaba de él ya no era puramente destructiva. Había una nueva cautela en su presencia, una observación pensativa que había reemplazado la agresión desenfrenada. Miró a sus hombres, quienes a su vez le lanzaron miradas de cuestionamiento silencioso, buscando una señal, una orden. El ambiente se había transformado de la inminencia de la masacre a la incertidumbre de un encuentro crucial. Ramiro mantuvo la mirada firme en el toro, sintiendo como una gota de sudor frío le recorría la sien. No podía flaquear ahora. Había lanzado el dado y el destino de todos en la cantina pendía de la carta que acababa de jugar. «Sí, Joaquín», asintió, su voz ahora más segura, infundida con una autoridad prestada, pero no menos real. «Soy Ramiro, y esta es mi casa. ¿Acaso no te dijo que, si alguna vez sus amigos venían por estas tierras, serían bien recibidos, bajo mi techo, y que solo la palabra de él
podría disipar cualquier malentendido? La audacia de sus palabras sorprendió a sus oídos. Estaba improvisando, tejiendo una red de suposiciones y recuerdos lejanos, esperando que su apuesta diera en el blanco. La reacción de El Toro fue lenta, medida. Sus ojos se clavaron en Ramiro, analizando cada matiz de su voz, cada parpadeo, buscando la mentira. Sin embargo, lo que encontró fue una extraña mezcla de pavor y una inesperada firmeza. Era la mirada de un hombre que había jugado su última carta y estaba dispuesto a aceptar las consecuencias, cualesquiera que fueran. Finalmente, El Toro desvió la mirada de Ramiro a sus hombres. El gesto fue sutil, apenas perceptible, pero la orden implícita fue captada de inmediato. «Bajen las armas», dijo El Toro, su voz sonando con una nueva resonancia en la quietud de la cantina. No era una sugerencia, sino una orden perentoria, una que sus subordinados no tardaron en cumplir. Con un coro de clics y silbidos metálicos, los rifles fueron bajados, algunos apoyados contra los costados de los hombres, otros colgando laxos de sus manos. La amenaza física se disipó como humo en el viento, aunque la tensión permanecía, ahora, de una índole diferente, la tensión de la expectativa. Los clientes soltaron un suspiro colectivo, apenas audible, pero cargado de un alivio tan profundo que parecía arrancarles el alma del pecho. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de algunos, no por tristeza, sino por la liberación de un terror casi insoportable. El Toro se acercó un paso a la barra, su mirada fija en Ramiro. La agresividad inicial había desaparecido por completo, reemplazada por una especie de asombro pensativo. «Joaquín, dices», repitió una vez más, como saboreando el nombre, intentando encajarlo en el rompecabezas que Ramiro acababa de plantear. Hace mucho que no escuchaba ese nombre por estos rumbos. Había un dejo de nostalgia o de respeto en sus palabras, una revelación silenciosa de que Joaquín no era solo un conocido, sino alguien de peso, una figura con autoridad, una figura que incluso ausente aún ejercía una influencia innegable sobre la jerarquía y el respeto dentro de ese mundo oscuro. Ramiro sintió un escalofrío de alivio mezclado con la conciencia de que su juego apenas había comenzado. Había ganado un respiro, pero ahora debía justificarlo. La noche aún era joven, y la verdad detrás del nombre de Joaquín y el vínculo de Ramiro con él aún estaban por revelarse. El nombre, Joaquín, resonó en el aire espeso del refugio, un eco inesperado que rompió el tenso silencio como el cristal al estrellarse. No fue un grito desafiante, sino un enunciado firme, casi una invocación. El Toro parpadeó, un movimiento imperceptible que, sin embargo, Ramiro no pasó por alto. Los rostros de los hombres del cártel reflejaron una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que se parecía al reconocimiento, o quizás a un respeto forzado. Las armas que segundos antes apuntaban letalmente a los clientes, ahora parecían tambalearse ligeramente en las manos de sus portadores, la tensión en sus brazos disminuyendo. El aire, antes asfixiante, permitió un pequeño respiro. Ramiro, con los ojos aún fijos en el Toro, aprovechó ese instante de vacilación para continuar, su voz grave y pausada, como quien narra una historia antigua. «Joaquín», dijo de nuevo, con un énfasis diferente, casi irreverencial. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que su nombre se pronunció en estas paredes con la autoridad que merece. El Toro, un hombre acostumbrado a infundir terror, no a sentirlo, frunció el ceño. Había algo en la calma de Ramiro, en la forma en que pronunciaba ese nombre, que le impedía reaccionar con la brutalidad habitual. El joven cantinero que había esperado encontrar, temeroso y sumiso, se había transformado en un guardián de secretos, un custodio de un pasado que, al parecer, los conectaba. «¿Y qué tiene que ver ese nombre con tu cantina, viejo?», preguntó el Toro, su voz grave, aunque desprovista de su habitual filo amenazante. Sus ojos, que antes ardían con impaciencia, ahora mostraban una incipiente curiosidad. Ramiro no se dejó intimidar por el tono.
Sabía que estaba caminando sobre una delgada línea entre la vida y la muerte, y cada palabra debía ser calibrada con precisión. Joaquín no es solo un nombre para mí, mi joven amigo, es una parte de la historia de esta cantina y de este pueblo, una parte que algunos como tú quizás han olvidado o nunca supieron. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran, permitiendo que el misterio tejiera su telaraña. Los hombres del cártel intercambiaron miradas, visiblemente perturbados por la mención. El nombre Joaquín claramente tenía un peso, una resonancia que iba más allá de las paredes de El Refugio. No era un nombre cualquiera, era un eco de linaje, de poder, de una leyenda que quizás incluso el Toro respetaba, o al menos temía. Hace muchos años, cuando yo era un muchacho apenas, y esta cantina la llevaba mi padre, comenzó Ramiro. Su voz ahora era la de un cuentacuentos, atrapando la atención de todos, incluso de El Toro. Hubo un tiempo de cosechas difíciles, de sequías que no perdonaban. La gente del pueblo pasaba hambre, y mi padre, un hombre de honor, siempre ayudaba en lo que podía, pero sus recursos también eran limitados. Ramiro miró a El Toro, sus ojos encontrándose en un silencioso desafío. Un día, un hombre llegó a este pueblo. Venía solo, con nada más que su caballo cansado y una mirada que advertía de un pasado tormentoso. Ese hombre era Joaquín. La historia no era larga, ni estaba adornada con florituras innecesarias. Era directa, como la vida misma en esos páramos. Joaquín no era de aquí, continuó Ramiro, pero vio la necesidad de la gente y tomó cartas en el asunto. No preguntó, no pidió a cambio, simplemente actuó. Consiguió comida, medicinas, ayudó a las familias a sobrevivir ese invierno cruel. Mi padre, por supuesto, le ofreció lo poco que tenía, un lugar donde dormir, comida caliente en esta misma barra. Joaquín aceptó con la dignidad que siempre le caracterizó. El rostro de El Toro se mantuvo impasible, pero Ramiro notó un pequeño destello en sus ojos cuando mencionó la palabra dignidad. Este hombre, aunque un líder cruel y despiadado, provenía de un mundo donde la lealtad y el honor, por pervertidos que estuvieran, aún conservaban cierto valor. Joaquín, Ramiro prosiguió, pasó varias semanas aquí, ayudando, compartiendo lo poco que tenía, pero siempre haciendo lo necesario para que el pueblo no cayera. Y antes de irse, un día, sin previo aviso, dejó un mensaje para mi padre. Dijo: «El refugio es un lugar de paz. Quien lo respete, me respeta a mí. Quien lo profane, se las verá conmigo». Un profundo silencio siguió a las palabras de Ramiro. La revelación del vínculo era tan sencilla como impactante. No era una relación de parentesco ni de sociedad comercial, sino una de gratitud y respeto mutuo, forjada en un momento de necesidad. Joaquín no era solo un nombre, era un emblema de una promesa antigua, una deuda moral que parecía extenderse a través del tiempo y las generaciones, tocando incluso a los que ahora portaban las insignias del Cártel del Golfo. El Toro no habló de inmediato. Sus ojos se movieron lentamente por la cantina, deteniéndose en los rostros de sus hombres, que ahora miraban a Ramiro con una mezcla de cautela y una nueva comprensión. El nombre Joaquín era claramente intocable para ellos, una figura de respeto. Ramiro había jugado su carta más fuerte, no con el poder de las armas, sino con el poder de la historia y la lealtad ancestral. Había invocado un pasado que no solo le pertenecía a él, sino que era parte de la mística del cártel mismo, de sus orígenes, quizás incluso de las figuras fundacionales que habían establecido sus códigos y su peculiar sentido del honor. La autoridad de Ramiro en ese momento no venía de su posición como cantinero, sino de su papel como custodio de una verdad, de un legado. Había recordado a El Toro que su poder no era absoluto, que existían jerarquías invisibles y respetos que trascendían la mera fuerza bruta. Había apelado a algo más profundo, a las raíces mismas de lo que significaba ser del cártel, en el sentido más antiguo y fundamental. El Toro
Era un eslabón en una cadena, y Ramiro, con su simple nombre, le había recordado la importancia de los eslabones anteriores. La decisión no era suya, no del todo. Estaba atado por las palabras de un hombre que, aunque ausente, seguía dictando respeto desde la penumbra del tiempo. La reputación de Joaquín era un escudo, un aura de invencibilidad que ni siquiera el Toro se atrevería a desafiar. Al menos, no abiertamente, no en ese momento, no de esa manera. El silencio que siguió a la historia de Ramiro ya no era el silencio del terror, sino el de la reflexión, el de una verdad innegable que se imponía sobre la brutalidad inminente. El destino de El Refugio y de sus clientes pendía ahora de la interpretación de esa historia, del peso de ese nombre en el código de honor de El Toro. La tensión, lejos de disiparse, se transformó en una negociación tácita, un juego de ajedrez donde cada silencio, cada mirada, cada respiración contenía un peso inmenso. Ramiro, aunque de pie tras la barra, se erguía ahora con una dignidad que trascendía su oficio. No había alzamiento de voz, no había amenaza explícita por parte de El Toro, pero el aire vibraba con el reconocimiento de una fuerza invisible, de un pacto que no necesitaba palabras para ser comprendido. Los ojos del líder del cártel, antes implacables y fríos, analizaban a Ramiro con una nueva curiosidad, una mezcla de respeto y desconcierto, que era casi tan palpable como el miedo que impregnaba la cantina momentos antes. Entendía que la jugada de Ramiro no era una provocación, sino un recordatorio, un llamado a un código ancestral que ni siquiera ellos, con todo su poder y violencia, podían ignorar. El Toro no preguntó directamente, no necesitaba hacerlo. La historia, el peso del nombre pronunciado, ya había hablado por sí sola. Sus ojos, ahora pensativos, se desviaron de Ramiro para escanear el rostro de cada uno de sus hombres. Una revisión silenciosa que buscaba cualquier señal de desafío, de incomprensión, de irrespeto ante el giro inesperado de los acontecimientos. Ninguno de sus sicarios se atrevió a mover un músculo o a emitir el más mínimo sonido. La orden implícita de su líder, la transformación de su semblante, era suficiente para ellos. Sabían que algo había cambiado, que las reglas del juego acababan de ser alteradas por una fuerza que iba más allá de las balas y las amenazas directas. Se observó una sincronía casi mística en la forma en que los barriles de las armas comenzaron a inclinarse ligeramente hacia el suelo. La tensión inicial en sus hombros disminuyendo milagrosamente. Ramiro, por su parte, mantuvo la calma. No intentó forzar la situación, no añadió explicaciones innecesarias a su revelación. Sabía que cada palabra extra podría debilitar su posición. El poder del nombre de Joaquín residía en su misterio, en la profundidad de su pasado compartido, un pasado que El Toro aparentemente conocía, o al menos respetaba profundamente. Los segundos se estiraron, cada uno de ellos cargado con la incertidumbre del desenlace, pero Ramiro se mantuvo firme, su mirada fija en la de El Toro, una comunicación telepática que solo ellos dos parecían entender completamente. Era una danza delicada entre el respeto ganado y el poder ejercido, una coexistencia frágil que se sostenía en el filo de una navaja. Finalmente, El Toro rompió el silencio, no con palabras, sino con un gesto. Levantó una mano, no en amenaza, sino en una señal de alto. Sus ojos, aún fijos en Ramiro, transmitían una mezcla de reconocimiento y una promesa tácita. Luego, giró lentamente su cuerpo y se dirigió a sus hombres con una voz que, aunque de tono bajo, resonó con una autoridad innegable. «Nos vamos», dijo simplemente, su voz rasposa, pero cargada de una decisión inquebrantable. No hubo explicaciones, no hubo disculpas, solo una orden clara y concisa. Sus hombres, entrenados en la obediencia ciega, no dudaron. Bajaron completamente las armas, las guardaron en sus fundas o las colgaron de sus hombros con una celeridad impresionante. La procesión hacia la salida fue tan abrupta como su entrada.
Los hombres del cártel se movieron con una eficiencia casi robótica, sin volverse, sin decir una palabra. El toro fue el último en salir, ofreciéndole a Ramiro una última mirada fugaz, una expresión indescifrable que podría haber sido respeto, advertencia o incluso una forma de pesar. La puerta de El Refugio se abrió y se cerró con un suspiro pesado, y los clientes en el interior contuvieron la respiración, incapaces de creer lo que acababa de suceder. El rugido de los motores de las camionetas volviendo a la vida rompió el silencio ensordecedor de la noche. Las luces traseras de los vehículos se alejaron rápidamente por el camino de tierra, desapareciendo en la oscuridad tan misteriosamente como habían llegado. El alivio fue un maremoto. Un suspiro colectivo, profundo y liberador, brotó de los labios de los clientes. Fue un sonido que encapsulaba el miedo, la tensión y la liberación de la muerte inminente. Las lágrimas comenzaron a correr por los rostros de algunas mujeres. Los hombres se desplomaron en sus sillas, con las manos temblorosas cubriendo sus caras. El eco de los motores se desvaneció, dejando atrás solo el silencio, un silencio que, por primera vez en toda la noche, no era amenazante, sino sanador. Un cliente, un anciano que había vivido lo suficiente para ver muchas cosas, se atrevió a encender la rocola de nuevo. La música ranchera, antes interrumpida abruptamente, volvió a llenar el aire, pero esta vez con una dulzura extraña, una promesa de vida renovada. La atmósfera era diferente, no era la misma cantina de antes, despreocupada y alegre. Había una solemnidad, un respeto recién forjado por el hombre detrás de la barra. Los clientes miraban a Ramiro con ojos nuevos, no solo como el cantinero que servía las copas, sino como el hombre que con una sola palabra había desviado la fatalidad. El terror había dejado una marca indeleble, sí, pero también había revelado un manto de protección, una leyenda viva en su propio pueblo. La leyenda de Ramiro y el misterioso Joaquín acababa de nacer, o al menos de resurgir con una fuerza inquebrantable en esa noche inolvidable en El Refugio. La música sonaba, pero el verdadero himno era el respeto silencioso que ahora le profesaban, una admiración que lo elevaba más allá de su humilde oficio. La noche había terminado, pero la historia de la cantina y su cantinero apenas comenzaba a escribirse de nuevo, con tinta invisible de valentía y lealtad. El alivio se asentó como una densa niebla disipada por el sol. Uno a uno, los clientes de El Refugio comenzaron a levantarse de sus asientos, sus movimientos lentos y casi reverentes. Se acercaron a la barra, no para pedir más bebidas, sino con una mezcla de asombro y gratitud grabada en sus rostros. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora brillaban con una admiración inconfundible, fijos en Ramiro. Doña Elena, la anciana del pueblo, con su rostro surcado de arrugas que contaban 1000 historias, fue la primera en hablar. Su voz, aún temblorosa, pero llena de una profunda emoción. «Ramiro», dijo, extendiendo una mano temblorosa para tocar su brazo, «nos salvaste. ¿Quién es ese Joaquín? ¿Cómo los conoces?» La pregunta flotaba en el aire, repetida en los murmullos de los demás. Todos querían saber. La curiosidad era palpable, casi tan espesa como el humo de cigarro que aún se disipaba en el ambiente. Ramiro, sin embargo, solo sonrió débilmente, un gesto cansado pero tranquilizador. Sus ojos se movieron por cada uno de los rostros expectantes, reconociendo el miedo recién superado y la esperanza renovada. Sabía que la leyenda de Joaquín ahora se tejería en cada conversación, en cada susurro de la cantina. Era consciente de que la gente buscaría en ese nombre una explicación a lo inexplicable, una razón para la supervivencia en un mundo tan impredecible. «¿Joaquín?», comenzó Ramiro, su voz apenas un susurro, pero audible para todos los que lo rodeaban. «Es una sombra larga en el camino, un hombre de otras épocas, de otros códigos». Hizo una pausa, limpiando un vaso con un paño que parecía absorber no solo la humedad, sino también los restos de la tensión. No dio detalles específicos,
no reveló la naturaleza exacta de su conexión, manteniendo el misterio. Era su forma de proteger no solo su pasado, sino también la nueva percepción que ahora tenían de él. Algunas historias, continuó, mirando a través de la ventana oscura hacia la noche que ya no albergaba el peligro. Son mejores dejarlas envueltas en el tiempo, en el respeto que solo los años pueden construir. Lo importante, añadió, elevando ligeramente la voz para abarcar a todos, es recordar que a veces un nombre, una lealtad, una historia compartida, puede tener más peso que cualquier arma. Esa noche, Ramiro no solo sirvió copas, sirvió una lección. Hizo hincapié en que las verdaderas conexiones, las que se forjan con el tiempo y la confianza, perduran más allá de las amenazas inmediatas. Observó a sus clientes, algunos todavía pálidos, otros ya recuperando un poco de color, pero todos con una chispa de comprensión en sus ojos. Les habló de la importancia de recordar de dónde venían, de honrar las viejas deudas, aquellas que no se pagaban con dinero, sino con respeto y memoria. Era una sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación en esos pueblos donde la ley a menudo se escribía en los corazones de los hombres, no en códigos judiciales. La cantina El Refugio, que antes era simplemente un lugar de encuentro y escape, se transformó esa noche en un templo de una nueva fe. La fe en la resiliencia humana y en el poder inescrutable de las conexiones ocultas. La historia de Ramiro y el nombre de Joaquín se extendieron como un reguero de pólvora, no solo por el pueblo, sino por las rancherías vecinas. Se convirtió en un relato susurrado alrededor de las fogatas, una leyenda que cimentaba el respeto por Ramiro y por su establecimiento. Ya no era solo el cantinero, era el guardián de un secreto, el depositario de una historia que había salvado vidas. Los días siguientes transcurrieron con una nueva normalidad en el refugio. La música ranchera volvía a sonar con fuerza, las risas regresaron, pero había un matiz diferente en el ambiente. Una capa de respeto silencioso envolvía a Ramiro. Cuando servía un tequila, las miradas que recibía eran de admiración, no solo de un simple cliente a un trabajador. Los hombres mayores lo saludaban con un asentimiento de cabeza que implicaba un reconocimiento de su valentía y su sabiduría. Las mujeres se sentían más seguras en la cantina, sabiendo que Ramiro poseía un poder oculto, una influencia que los protegía. El legado de Ramiro no se construyó sobre la violencia, sino sobre la prudencia, el coraje y la astucia. Su historia se convirtió en un faro para el pueblo, un recordatorio de que incluso en los rincones más olvidados y oprimidos de México, la dignidad y la historia personal podían ser armas más potentes que las balas. La leyenda de Joaquín se mantuvo en el misterio, un nombre susurrado con reverencia, una figura que representaba la complejidad de los lazos humanos, a veces forjados en el fuego de circunstancias inimaginables. Ramiro había tejido una red invisible de protección, no con amenazas ni confrontaciones, sino con la discreción de un hombre que conocía el valor de un nombre y la fuerza de un pasado bien guardado. El cantinero, con sus manos arrugadas y su mirada serena, se había convertido en mucho más que un simple proveedor de bebidas. Era una figura central en la vida del pueblo, un ancla en medio de la tormenta. Su cantina, el refugio, ahora era, más que nunca, un verdadero refugio. Un lugar donde la gente no solo venía a ahogar sus penas, sino también a beber de la sabiduría de un hombre que había demostrado que el espíritu humano y las conexiones profundas pueden prevalecer incluso frente a la más oscura de las amenazas. La historia de aquella noche se arraigó profundamente en el folclore local, asegurando que el nombre de Ramiro y el enigmático Joaquín serían recordados por generaciones. El refugio no era solo un lugar físico, se había transformado en un símbolo, un santuario forjado en el crisol del miedo y la salvación. Tras aquella noche memorable, la cantina siguió siendo el corazón palpitante del pueblo, pero con una resonancia diferente, una mística que la envolvía con cada atardecer. Ramiro,
el cantinero de la mirada serena y las manos curtidas por el trabajo, se había erigido en un héroe silencioso, cuya leyenda se tejía en cada susurro, en cada mirada de asombro que recibía de sus parroquianos. El cártel del Golfo, con su aura de violencia implacable y su sed de control, no volvió a perturbar la paz de El Refugio. Era como si el nombre de Joaquín, pronunciado aquella noche, en un aliento de desesperación y esperanza, hubiera conjurado un escudo invisible alrededor del establecimiento. La tranquilidad que ahora reinaba no era una tregua pasiva, sino un respeto tácito, una línea invisible que los hombres del cártel no se atrevían a cruzar. La palabra de Ramiro había resonado en las profundidades de un código de honor que, aunque brutal y complejo, poseía sus propias reglas inquebrantables. El silencio que se había apoderado de la cantina cuando el nombre fue pronunciado se había transformado en un eco permanente de protección, una advertencia para cualquiera que osara desafiar el legado de aquella inesperada conexión. Ramiro, por su parte, nunca capitalizó su nueva fama. Mantuvo su rutina con la misma dignidad de siempre, sirviendo las copas, escuchando las penas y las alegrías del pueblo, y ofreciendo consejos con la sabiduría que solo los años de observar la vida detrás de una barra pueden conferir. Su sonrisa, antes solo amable, ahora portaba un matiz de profundidad, de quien ha visto lo más oscuro y ha regresado ileso. Los clientes con el tiempo dejaron de preguntar directamente por Joaquín. Comprendieron que el misterio era parte de la leyenda y que el poder residía precisamente en su elusividad. Bastaba con saber que existía, que Ramiro lo conocía y que ese conocimiento había sido la clave de su salvación colectiva. La historia de Ramiro y El Refugio se convirtió en un faro para el pueblo, una prueba de que incluso en los rincones más sombríos de México, donde la ley del más fuerte parecía dictar todos los destinos, existían fuerzas más sutiles pero igualmente poderosas. La lealtad, la memoria y el honor reflejaba la complejidad de un mundo marginal, donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujan, y donde un acto de bondad del pasado podía convertirse en una armadura para el presente. La vida siguió su curso, las cosechas llegaban, los niños crecían, y las generaciones futuras escucharían la historia del cantinero que, con una sola palabra, había hecho que el cártel del Golfo se retirara. Este relato es un recordatorio conmovedor de que, incluso en las situaciones más extremas, una conexión inesperada, un pasado que parecía olvidado o una deuda ancestral pueden cambiar el destino de muchos. Nos enseña que la verdadera fuerza a menudo no reside en las armas, sino en las historias que nos unen, en las promesas no dichas y en los lazos invisibles que se tejen a lo largo de una vida. Ramiro no era un hombre de poder en el sentido convencional, pero su humanidad y su conexión con Joaquín le otorgaron una autoridad que trascendía la violencia y la intimidación. Así, El Refugio sigue abierto. Sus luces brillan cálidas en la oscuridad, un faro de resistencia silenciosa. Y Ramiro, el cantinero, sigue siendo el guardián de ese santuario, un testamento viviente de que la memoria y la lealtad pueden ser más poderosas que cualquier fusil, más firmes que cualquier amenaza. Su historia no es solo un cuento de valentía, sino una profunda reflexión sobre el honor en mundos que a menudo parecen carecer de él, y sobre cómo el pasado, por más lejano que parezca, siempre regresa para moldear nuestro presente. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la complejidad de la vida y el poder de las conexiones humanas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. No olvides dejar un comentario abajo, contándonos qué parte de la historia te impactó más, o si conoces relatos similares. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Comparte este video con aquellos que aprecian las historias con alma, las que nos recuerdan la resiliencia del espíritu humano. Y no te vayas sin ver nuestro próximo video recomendado, donde exploraremos otra fascinante narrativa del México profundo que te dejará sin aliento. Gracias por acompañarnos en este viaje
por los caminos de la memoria y la leyenda. Nos vemos en la próxima historia.